1991. Posteriormente fui a vivir a Costa Rica, donde trabajé como asistente del curador Rolando Castellón en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José, Costa Rica. A partir de ahí hice una maestría en el Center for Curatorial Studies en New York, en Bard College. Entre medio estuve trabajando en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid con Carlota Álvarez Basso. También en INSAI, preparando las residencias. INSAI es un proyecto que se hace en la frontera entre Tijuana y San Diego, y estuve preparando las residencias para INSAI 2000, la edición del 2000. Después de graduarme del Center for Curatorial Studies, estuve trabajando en la primera galería Daniel Azoulay en Miami. Fue la primera galería especializada en fotografía contemporánea en Miami, y posteriormente fui a estudiar arte alemán en la Academia de Düsseldorf. También a partir de ahí he trabajado prácticamente como freelance, como curador de freelance, y desde 1995 colaboro con muchísimas revistas, entre ellas Art Nexus Magazine de Colombia y Estados Unidos, para mencionar una de las tantas con la que he estado colaborando por muchos años, escribiendo crítica de arte, especialmente de arte latinoamericano, pero no solamente arte latinoamericano. Mi práctica curatorial también se ha expandido a trabajar con artistas del Medio Oriente, con artistas en Estados Unidos, en Europa también. Por ejemplo, el último proyecto que hice en Dance, en Wasnia Contemporary Center for Contemporary Art, fue un proyecto con la curadora Agnieszka Kulasinska. Con ella trabajamos un proyecto con artistas polacos, cubanos y españoles. Me encuentro ahorita en Nuevo Milanesa, invitada por el Vichy Bugatti Club a realizar una serie de workshops en relación al arte latinoamericano. Con esta invitación me ha interesado muchísimo acercarme a Vichy Bugatti, a la labor que están realizando, por su interés en coleccionar arte contemporáneo de Sudamérica. Mi interés no solamente deviene por uno de mis grandes intereses, es obviamente el arte de Latinoamérica, para utilizar un término, un comodín, aunque ayer en la primera conferencia con el público aclaraba que esto es un término bastante problemático hoy día. La pregunta del arte latinoamericano es realmente una pregunta muy difícil. Para ponerlo de otra manera, es una cuestión muy difícil. Y es algo que se viene cuestionando hace ya un par de décadas, por ser más o menos exacto, desde los años 90. ¿De qué viene esta pregunta fundamentalmente? Primero se cuestiona la misma unidad latinoamericana, que fue un término, en términos políticos, en los años 60 y 70 fue una cuestión muy importante discusión a raíz de la Revolución Cubana y posteriormente con todos los conflictos que hubo con los gobiernos militares en Sudamérica. De esto devino toda una ideología, por decirlo de alguna manera, respecto a la unidad latinoamericana. En términos artísticos, se parte de hablar de arte latinoamericano prácticamente como algo cómodo, como un comodín, para referirse prácticamente a una unidad lingüística en Latinoamérica, pero una unidad lingüística
de base latina, porque entre el portugués y el castellano. Pero desde los años 90, este cuestionamiento de la unidad latinoamericana en el arte viene dado por dos razones principales. Por la manera en que se ha percibido el arte latinoamericano en conjunto, fundamentalmente en los grandes centros de arte, llamémoslos el mainstream, Nueva York, Berlín, Europa, España, etc. Y la manera en que se ha encajonado un poco el arte latinoamericano como un derivado del arte surrealista, ¿no? Y de lo llamado real maravilloso, a partir también con el boom latinoamericano en literatura, que, bueno, como a partir de este boom latinoamericano de lo real maravilloso, pues casi como que se ha tratado el arte latinoamericano como indigenista, como un poco folclórico, como surrealista, y todo esto ha sido como una reacción una respuesta ante esta manera de ver Latinoamérica en conjunto. La escena latinoamericana es muy compleja, es muy diversa. Vamos a partir de que estamos hablando de 20 y tantos países, de 20 países latinoamericanos, con una complejidad en cada uno, también lingüística, y una complejidad también en tradiciones. De aquí me gustaría mencionar, a partir de esta discusión, la primera exposición que significó un hito que marcó el comienzo de este cuestionamiento, esta mirada, fue Antiamérica. Fue una exposición curada por Gerardo Mosquera, Rachel Weisz y Carolina Ponce de León. A partir de esta exposición, también cartografías, curada por Ivo Mesquita, el curador brasilero, fue también una revisión sobre esta mirada, una mirada cartográfica, no hablando de mapas, sino por hacer una especie de cartografía latinoamericana, como una mirada distinta de Latinoamérica. Luego, a partir de estas dos exposiciones que fueron fundamentales en esta discusión, surgieron una serie de exposiciones cuestionando esta misma unidad latinoamericana. O sea, Latinoamérica no es este continente surrealista que todo es maravilloso, o solo estamos hablando de cuestiones indígenas, o de grandes pobrezas, o de grandes favelas. No, Latinoamérica es algo más que esto. Por ejemplo, en Centroamérica, cuando yo estaba trabajando en Costa Rica, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, se concibió la exposición mesótica, que fue una mirada desde Centroamérica, ¿no? Inspirada un poco también por Antiamérica, ¿no? Nace Mesótica, que fue una idea de Virginia Pérez Ratón, directora en aquel momento del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y Rolando Castellón. Fue una exhibición que se propuso brindar otro discurso sobre Centroamérica. Y ahora, más recientemente, una serie de exhibiciones que hubo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a partir del año 2000. Y fue una serie de 5 exhibiciones que se plantearon hacer una revisión histórica cuestionando todo este discurso, toda esta narrativa sobre Latinoamérica. Y yo sigo usando un término Latinoamérica también porque me es cómodo, pero un poco cuestionando esta mirada, incluso histórica, sobre la visión de las vanguardias latinoamericanas. Porque también en esta visión histórica de las vanguardias latinoamericanas se sigue hablando del muralismo mexicano, se sigue hablando del movimiento del arte brasilero a partir de la llamada antropofagia, el manifiesto que escribió Mario de Andrade, o de la escena cubana a partir de la revista de Avance y posteriormente Wilfredo Lan, Amelia Peláez, René Portocarrero, y también la escena en Argentina, ¿no? Con el grupo Madí y etc. Entonces, por ejemplo, la exhibición de Heterotopías de Mari Carmen Ramírez
ponía en cuestión todo esto. Es decir, que también hubo una escena en Venezuela importante, hubo otra escena digamos, posteriormente en otros países que no fueron solamente el muralismo mexicano. O sea, incluso en México, Orozco planteaba otra visión también. Entonces, Torres García con la Escuela del Sur en Uruguay. Y también poner en evidencia que los artistas latinoamericanos participaron de este mismo movimiento de la vanguardia en Europa. Recordemos que los artistas sí viajaban a Europa, pero fueron parte de este movimiento también. Y por mencionar, Huidobro fue parte activa con su manifiesto, y también Torres García en Barcelona, ¿no? Planteó, estaban dentro de todo este movimiento de la vanguardia europea como participantes activos también. Entonces, a partir de acá se creó una serie de tradiciones en Latinoamérica en general, vuelvo de nuevo, en general, y a lo largo, a mediados y finales del siglo XX, cada uno de los países fue como armando una escena nacional prácticamente, a partir de este cuestionamiento de la vanguardia. Uno de los aspectos fundamentales fue la investigación, la identidad en cada uno de estos países. Y a partir ya de este nacimiento, por decir, de esta fundación, se siguió investigando, y los artistas posteriormente, a lo largo del siglo XX, siguieron llevando mucho más lejos todos estos discursos sobre la identidad. Ahorita nadie se cuestiona ni pregunta qué es un colombiano, qué es un venezolano, qué es un cubano, o qué es un panameño, o qué es un argentino o un brasilero. O sea, ahorita los discursos de los artistas o las escenas que se han estado armando en cada uno de estos países de manera, digamos, independiente prácticamente, y con esto no quiero decir que no haya relaciones o estéticas similares en Latinoamérica. Claro que las hay. Hay una relación, una serie de influencias, pero creo que se hace necesario ya una mirada más local, en cierta medida, respecto a cada una de estas escenas. Hay figuras muy importantes como Lygia Clark o Oiticica en Brasil, o por ejemplo la escena de avanzada en Chile con el grupo Cada, o podemos hablar ya en Cuba. El desarrollo del arte cubano en los años 80 y 90 partió de una realidad muy específica en el contexto de la Revolución Cubana. O en Centroamérica, por ejemplo, que no incluye México. México en sí mismo es una escena fuertísima de arte independiente, que tiene sus figuras, que tiene una serie de discursos paralelos, ¿no? Que no es solamente una continuidad del muralismo mexicano, no. Hay otras corrientes, hay otros desarrollos en las artes visuales, porque tampoco podemos hablar de pintura, escultura o fotografía. Claro que hay fotografía, claro que hay pintura, escultura, pero hablamos ahora de un discurso mucho más amplio en las artes visuales hoy día. Y en esto apuntaba yo en la conferencia ayer sobre la fotografía, que hablé de la fotografía latinoamericana, pero en realidad sigo insistiendo en que hay figuras dentro de Latinoamérica importante, con un discurso muy específico, una estética muy específica en cada uno de estos artistas. La pregunta sobre la presencia latinoamericana en Europa es muy comprometedora como pregunta, y realmente es un atrevimiento de mi parte, pero en ese sentido te voy a dar una visión muy personal al respecto, porque estoy viviendo en España y trabajando en España. Obviamente España tiene una relación histórica con Latinoamérica, un compromiso histórico de cierta manera, y siempre ha habido una relación fluida de intercambio. Está la Casa de América en Madrid, que constantemente está exhibiendo artistas latinoamericanos.
Y la migración latinoamericana en España es realmente considerable, es muy fuerte, muy importante. Hay artistas latinoamericanos que residen en España, principalmente en Barcelona y en Madrid. Por ejemplo, está Carlos Gairaicoa, están los carpinteros viviendo en Madrid, muy establecidos allí. Hay artistas viviendo en Barcelona, Angie Bonino, una artista peruana muy importante, que recuerde ahora algunos nombres. Lo cual, con esto te quiero decir que antes mencioné, por ejemplo, la exposición, estas 5 exposiciones que hicieron a partir del 2000 con el nuevo milenio sobre una revisión del arte latinoamericano. O sea que Reina Sofía y ciertas instituciones en España han tenido siempre un seguimiento de la escena en Latinoamérica. No es lo mismo, obviamente, lo mismo, digamos, en Alemania. Alemania no tiene un compromiso directo, histórico con Latinoamérica, aunque, digamos, que hay figuras de Latinoamérica, provenientes de Latinoamérica, algunos artistas que se establecieron por largo tiempo o que han vivido por largo tiempo en Alemania y han logrado entrar en la escena alemana, ¿no? Django Hernández, por ejemplo, el cubano Django Hernández, o que me viene ahora a la cabeza porque es un coterráneo, un artista cubano, ¿no? Pero realmente es un mercado bastante cerrado, en cierto modo. Ahora me acuerdo, claro, la relación con Humboldt, por supuesto. Humboldt estuvo en Latinoamérica y el Instituto Goethe tiene una presencia también en Latinoamérica importante. Y menciono que importante porque, por ejemplo, en Chile, durante la dictadura de Pinochet, el Instituto Goethe junto con el Instituto Francés tuvieron un papel muy importante porque fueron unos espacios de respiración dentro de aquel ambiente cerrado en esos tiempos, jugaron un papel muy importante. El Instituto, digamos, cultural, el Centro Cultural Español, tiene sedes en varios países en Latinoamérica y hacen una labor muy importante en ese sentido. Digamos que estos vínculos dependen, creo yo, de los intereses de ciertas naciones europeas. Francia, ¿por qué? Porque, como te mencioné anteriormente, la vanguardia latinoamericana tuvo una relación, obviamente, con París. Y los artistas latinoamericanos estuvieron estableciéndose en París, porque París era la capital del arte hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso generaciones de artistas fueron emigrando, París como la capital, fueron emigrando hasta los 60 y los años 70 incluso. Pero esto cambió radicalmente, no es lo mismo la relación de Latinoamérica con Estados Unidos, digamos, fuimos el patio, ahora para nosotros Estados Unidos es nuestro patio de hacer el arte latinoamericano visible. Europa tiene otra relación política, con la excepción de España, como te dije, mucho menos radicalmente política comprometida, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Italia, de lo que recuerdo, porque no conozco muy bien las excepciones que hayan podido pasar acá, sí te puedo decir que el Instituto de latinoamericano, italo-latinoamericano en Roma, tiene una labor muy importante de llevar la representación latinoamericana a la Bienal de Venecia, por ejemplo, que ha sido una labor constante. Sé que Mesótica estuvo también presente acá, pero no es lo mismo, me parece, la relación que tiene Italia con África, por ejemplo, no es similar. Conozco artistas que han hecho su carrera en Italia, digamos que han tenido un público en Italia. Django Hernández empezó una carrera bastante importante en Italia, y también Carlos Gairaicoa, por mencionar artistas cubanos otra vez. Pero, como te digo, todavía en Francia siguen viviendo
Cruz 10, siguen viviendo los artistas, digamos, que pertenecen a otras generaciones. Y actualmente hay muchos artistas que circulan, pero a través de todo este sistema de becas, residencias, que han hecho todo este network internacional, ¿no? En Ámsterdam, en London, en Alemania a través de la DAE, por ejemplo. En España, bueno, pues ya España es un caso aparte. En Escandinavia, lo interesante de Escandinavia, específicamente Suecia, es que hubo una migración política muy importante en los 70 y los 80, a partir de las dictaduras en Uruguay, en Chile, ¿no? Hubo una migración importante, entre ellas artistas, Carlos Capelán, por ejemplo, Juan Castillo, que siempre aclara que él no llegó a Estocolmo por una razón de persecución directa, pero sí, indirectamente sí, y se estableció una comunidad muy interesante que conocí recientemente en Malmö, por ejemplo. Hay una comunidad latina importante, artística también. Es lo que te puedo decir. Creo que cada vez más, como te digo, la relación más que con el arte latinoamericano en general en Europa, hay una especie de visibilidad de muchos artistas latinoamericanos. Vi una exposición extraordinaria de Sebastián Salgado ahora en Estocolmo, de fotografía extraordinaria. Entonces a esto me refiero, son figuras, artistas que vienen, que circulan, que ya están en el mainstream, reconocidísimos, o artistas latinoamericanos de Colombia, de Perú, de Chile, que se establecen en ciertas ciudades, ciertas áreas y se van introduciendo en la escena, en las escenas locales, ¿no? Y van entrando a este mercado, a este gran mercado europeo. Pero así como arte latinoamericano, como te digo, a la excepción de París o España, me atrevería a decir desde mi punto de vista. Bueno, pues la exhibición de Frida Kahlo, pues todavía yo creo que pertenece a este fenómeno de la percepción del arte, de qué es el arte latinoamericano. Eso te dice mucho de la percepción que existe todavía de esa imagen en Europa sobre Latinoamérica. Y tenemos que hablar que la Fridamanía se empezó hace mucho más tiempo, en los años 80, en Estados Unidos. Y creo que fue importante en ese sentido la Fridemanía, como se le llamó, digamos, fue un paradigma importante para la teoría feminista en Estados Unidos y también Latinoamérica, para descentrar un poco el discurso, digamos, que específicamente del arte latinoamericano solo salían estas figuras monumentales de Diego Rivera, Orozco, etc., ¿no? Entonces la Fridemanía viene por ahí un poco, que después se convirtió en un fenómeno de Hollywood, como sabemos, y en un fenómeno de mercado. Y así es como pues, ha llegado acá, y creo que un poco retrasado a lo que sucede digamos en América. Creo que hay que hacer una valoración de la obra de Frida Kahlo. Es una obra valiosa desde este punto de vista, ¿no? Contextualmente, pero también hay que decirlo que claro que ha sido como una bola de nieve prácticamente de un fenómeno de mercado, como bien dices.